Vale. Bueno. La dimensión lingüística del humor fue estudiada sistemáticamente por Ruskin en Semantics Mechanics of Humor. En esta obra sostiene que todo texto humorístico se basa en una oposición entre guiones semánticos. Un guión semántico puede entenderse como el conjunto de conocimientos, asociaciones y expectativas que el receptor vincula con una determinada palabra o situación. Por ejemplo, la palabra colegio activa automáticamente ideas como alumnos, profesores, aulas o recreo. Aunque, cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto porque el conocimiento compartido de las palabras no es un conocimiento tan compartido. Una palabra puede activar determinados guiones semánticos en una persona de Alemania, pero no los mismos en una persona, por ejemplo, de Singapur. Sea como sea, según Ruskin, el funcionamiento del chiste consiste precisamente en conducir al receptor a través de un primer guión semántico, más o menos evidente, para en un determinado momento revelar un segundo guión oculto que organiza retrospectivamente el significado de todo lo anterior. El efecto cómico nacería de esta interpretación inesperada. Vale, tengo un ejemplo de esto, varios ejemplos de esto, de hecho. Ejemplos clásicos de esto, como digo, Jaimito, ¿cuánto es 4 por 4? Está Jaimito en clase, ¿no? Obviamente. Y dice Jaimito, un todoterreno. O de nuevo, van dos corruptos en bici y se cae el político español. O de nuevo, por tercera o cuarta vez, van dos putas en bici y se cae tu madre. Pues de nuevo, tenemos un primer guión en el que se nos plantea un escenario, van dos corruptos en bici, ahí tendríamos el primer guión semántico. Ya el oyente, el receptor, está haciendo las inferencias de qué significa que dos personas vayan en bici. Y luego la segunda parte, y se cae el político español. Yo creo que se ve perfectamente, o sea, las dos partes, ¿no? Del chiste. Y posteriormente, Attardo y Ruskin amplían este planteamiento en su artículo Script Theory. Los autores desarrollan lo que se convertiría en la teoría general del humor, según la cual un chiste puede analizarse a partir de una serie de recursos de conocimiento que determinan su funcionamiento interno. Entre las partes funcionales más reconocibles del chiste destacarían la preparación o setup y el remate o punchline. Y por supuesto, los elementos de cohesión que existen entre ambas unidades, ¿no? De hecho, procedimientos semejantes pueden aplicarse no solo al chiste, sino también al análisis de otros muchos tipos de discursos y um, a las canciones, por supuesto. Además, si la palabra punchline resulta conocida, es porque efectivamente remite al mundo del rap. En las batallas de gallos esto se ve de una forma estupenda. Vais a ver que hay diferentes preparaciones, como diferentes transiciones, y entre esas transiciones o entre esas preparaciones del escenario, de lo que se va a decir en el discurso, después llega el punchline, que es como todo el mundo sabe, ese golpe final que noquea al adversario. Sin embargo, surge una pregunta evidente, o a mí por lo menos me surge una cuestión, en fin, interesante, que es, ¿qué ocurre cuando abandonamos el chiste breve y nos enfrentamos a una novela de 300 páginas o a una película de 2 horas? Claro, resulta imposible mantener una sucesión constante de remates o punchlines, porque la sobreestimulación acabaría agotándonos como espectadores. Y sobre esta cuestión, mira, aquí veis unos ejemplos que he puesto sobre esto a lo que me refiero. Claro, una película cómica no puede estar todo el rato boom, 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 boom con punchlines.
tiene que dosificar, ¿no?, esa información, ese punchline. O en novelas de más de 200 y 300 páginas, como es La conjura de los necios. Tengo por ahí, se me ha olvidado cogerla. La estoy viendo desde aquí, está debajo de una pila de libros que me da bastante miedo tocar. Bueno, tendréis que confiar en que la tengo ahí y en que me la he leído. Muy bien. Pues precisamente sobre esta cuestión, sobre qué sucede en obras cómicas extensas, escribe Alexandru Oltean en An Application of the General Theory. Su análisis muestra cómo el humor puede mantenerse en textos largos mediante distintos niveles de intensidad. Por una parte, existen pequeñas inserciones cómicas integradas en la narración, como pueden ser descripciones grotescas, observaciones absurdas o detalles irónicos, que no interrumpen el desarrollo de la historia, y por otra parte, momentos de mayor intensidad o puntos culminantes que reorganizan el sentido de una escena completa. En términos más intuitivos, podría decirse que una obra extensa combina golpes rápidos y golpes de knockout. Por lo tanto, la comicidad no se concentra únicamente en grandes remates, sino que se distribuye a lo largo del texto mediante una red continua de pequeñas tensiones humorísticas. En las novelas de Kurt Vonnegut, como en Cat's Cradle o en Matadero 5, por cierto, buenísima, tengo por aquí, es una genialidad, una novela antibelicista de primer orden. Digo que en Matadero 5, en Cat's Cradle, se constituyen ejemplos especialmente ilustrativos de este procedimiento. Pero, por contrapartida o en contrapartida, tengo que remitir a los textos del siglo de oro español, del siglo XVII en concreto, donde la cantidad de punchlines es sencillamente insoportable. ¿He enseñado el buscón? No, lo tengo por aquí. Tengo el buscón aquí de Quevedo, en el que efectivamente hay una cantidad de punchlines por frase terrible, terrible. O, por ejemplo, en esta edición bastante viejuna, 40 y algo, del Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara. Lo que pasa con estas obras es que, como he dicho, tienen muchos punchlines por línea, por estrofa, y además tienen una dificultad añadida, que son obras escritas en el siglo XVII, con lo cual uno tiene que estar muy atento cuando lee, y preferentemente hacerlo con una edición que tenga notas al pie, porque si no va a estar bastante perdido. Muy bien. Seguimos. Northrop Frye, en Anatomy of Criticism, sitúa estos mecanismos dentro de estructuras narrativas bastante más profundas. El autor relaciona la comedia con el llamado mito de la primavera, asociado al renacimiento, a la reconciliación y a la restauración del orden. Este concepto es clave. Generalmente en la comedia lo que tenemos, la estructura que encontramos es orden, desorden, nuevo orden. Y basta ver un episodio de La que se avecina o de Aquí no hay quien viva para darse cuenta de que todo está más o menos normal, hay un desencadenante o disruptor que hace que la trama avance, todo se vuelve un caos y generalmente los episodios suelen terminar con un final feliz. Y si no terminan con un final feliz, el público hace sus inferencias y se da cuenta de que, bueno, va a ser feliz, ¿no? En fin, dentro de este marco, Northrop Frye sitúa también la sátira menipea, una modalidad caracterizada por el predominio de las ideas y por la voluntad de desmontar las convenciones lógicas para mostrar el carácter absurdo del mundo. Me vais a permitir aquí pasar diapositiva. Muy bien. En obras, como en Alicia en el País de las Maravillas, participa este impulso de subversión intelectual. Y por cierto, leed Alicia en el País de las Maravillas porque es una genialidad. ¿Es una obra infantil? Bueno, puede leerse en clave infantil, no os digo que no, pero desde luego, si una persona adulta la lee, va a decir esto para niños no es.
Yo tengo aquí como 20.000 apuntes que hice cuando la leí. Esta novela, o relato largo, no sabría muy bien cómo definirla, merece un vídeo. En un futuro, si saco tiempo y ganas, lo hago. Bueno, el cine, a su vez, traduce estos mecanismos al lenguaje visual mediante recursos específicos, como el montaje, el ritmo, la composición de plano, la escenografía o la acción simultánea que ocurre en un segundo término. Precisamente, gracias a estos recursos visuales, determinadas producciones contemporáneas explotan prácticamente todas las posibilidades del humor audiovisual. En series como Smiling Friends, que si no habéis visto tenéis que verla, eh, se combina el humor verbal, el grotesco, el absurdo, la ironía, la parodia, los contrastes visuales y una utilización súper precisa del ritmo cómico. De hecho, os digo algo, toda esta presentación que yo estoy haciendo sobre el humor es absoluta y radicalmente innecesaria si os veis o os habéis visto Smiling Friends, porque de verdad que es una auténtica joya audiovisual y vamos, un caramelito en lo que al humor se refiere. Además es muy interesante porque en esta serie hay una especie de horror vacui constante en cuanto a las escenografías eh, posteriores. Es decir, en cuanto a lo que vulgarmente se conoce como decorado. O sea, está pasando siempre algo en primer plano, obviamente están hablando los personajes, pero atrás siempre está pasando una o varias segundas acciones. Eh, es una obra en la que la sobreestimulación del espectador en cuanto a estímulos es muy potente, pero está muy bien hecho. No es una cosa vulgar ni burda. O sea, los guionistas de esta serie saben perfectamente lo que hacen. Y a ver si sacan pronto la tercera temporada, porque eh, ya estoy deseándolo. En fin, vamos con Bacting. Aquí se pone la cosa seria, ¿eh? La dimensión subversiva de la comedia fue estudiada por Bakhtin en ese famoso libro con un título cortito que dice La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, el contexto de Rabelais. Bueno, Bakhtin desarrolla el concepto de carnaval y describe el denominado realismo grotesco como un mecanismo basado en la degradación y en la inversión de jerarquías. Esto es muy sencillo de entender, ¿vale? O sea, es mucho más complejo, pero voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. La cultura carnavalesca, el carnaval, este concepto es clave en Bakhtin, traslada aquello que normalmente se considera elevado o abstracto al plano corporal y material. Durante el carnaval, que se supone que es un periodo de subversión, desaparecen temporalmente las distancias sociales y el rey, el clérigo o el campesino quedan sometidos a las necesidades físicas, a las mismas necesidades físicas, de la misma condición humana. La risa actúa como, perdonadme, la risa actúa como una fuerza igualadora que derriba simbólicamente las estructuras del poder, como la muerte. Y esto es realmente interesante, ¿no? Que la vida y la muerte, dos realidades aparentemente antagónicas, al menos en nuestra cultura occidental, sirvan como igualadores sociales. Tengo de nuevo aquí ejemplos visuales y audiovisuales. A ver, aquí a la izquierda, según mi pantalla, igual vosotros lo estáis viendo a la derecha, tenemos un cuadro de la danza macabra. Son esqueletos que representan la muerte, pero que están bailando, tocando instrumentos y aparentemente pasándoselo bastante bien. Y a mi derecha tenéis un fotograma de una película imprescindible para comprender esto que estoy diciendo de la teoría de Bakhtin, que es el séptimo sello de Ingmar Bergman. Es lo mismo, o sea, diferentes personajes bailando y entre ellos está la muerte. De hecho, si os dais cuenta, en un extremo hay lo que parece un músico tocando un instrumento
es decir, el jolgorio, la diversión, la desinhibición, bueno, en fin, todo esto. Y al otro extremo está la muerte. Y simbólicamente, entre la diversión y la muerte, están las personas, es decir, estamos nosotros. Es un poco la idea del memento mori, que por cierto también aparece en el Satiricón. Si mal no recuerdo, hay un personaje en la cena de Trimalchionis que tiene un cartel en el que pone memento mori, sí, recuerda que vas a morir. En fin, muy interesante. Este tema, desde luego, del carnaval, de la inversión, del realismo grotesco, da para otro vídeo. Y por supuesto, bueno, los Simpson que lo han parodiado y lo siguen parodiando todo, ¿no? A la derecha tenéis una pintura, no sé si de Gustave Doré, no lo recuerdo bien, y que es de Gargantó y Pantagruel, de esta famosa novela de Rabelais, buenísima, divertidísima, súper escatológica también por otra parte. Y en la otra imagen tenéis una parodia de los Simpson, parodia, homenaje, claro, de los Simpson, que todo lo que tocan lo hacen amarillo, ¿no? Gargantó y Pantagruel, no lo he dicho, son dos gigantes que van viviendo una serie de aventuras y en realidad esas aventuras que van viviendo son más una excusa para que tiene Rabelais, que tiene el autor, para reírse del mundo. Y en Los Simpson, bueno, hacen un poco lo mismo. En fin, son unos gamberros los guionistas de Los Simpson, o por lo menos lo eran antes. Las últimas temporadas ya no me interesan tanto. Muy bien. Volvemos al señor Sigmund Freud. Freud, en El chiste y su relación con lo inconsciente, establece un paralelismo entre los mecanismos del humor y los mecanismos del sueño. Y entre ellos destacan especialmente dos: la condensación y el desplazamiento. La condensación consiste en que varios contenidos mentales se fusionan en una sola expresión. Un ejemplo muy simple y muy básico sería la creación de neologismos como viejoven o amigovio, que condensan dos conceptos diferentes en una sola unidad y generan un efecto cómico precisamente por esa mezcla inesperada. Estoy pensando también en la escena del Bacillelmo, en la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que también lo tengo por aquí. Este sí que lo tengo anotado. Muy anotado. Bueno, esto es, claro, eh, historia de verdad de la literatura. Esto es heavy metal. Y tenemos también el desplazamiento. El desplazamiento, como su propio nombre indica, consiste en desviar la atención hacia un elemento secundario para ocultar el verdadero núcleo del chiste, de manera semejante a la técnica utilizada por los ilusionistas. Por ejemplo, en el chiste de doctor, doctor, me duele aquí cuando me toco. Pues no se toque. Claro, la atención se desplaza desde la enfermedad hacia la acción de tocarse, ¿no? De manera que el problema principal queda sustituido por un detalle aparentemente secundario. Uy, no, conclusiones todavía no. Paso de diapositiva. Y finalmente, Freud distingue entre la comicidad y el chiste. La comicidad sería algo que se descubre, por ejemplo, una persona se tropieza y otra presencia la escena, y el chiste, sin embargo, sería una construcción deliberada que exige un destinatario. No basta con producirlo, necesita ser comunicado a otra persona. En este sentido, el humor verbal posee una dimensión esencialmente social. Uno puede reírse solo ante una situación cómica, pero difícilmente puede contarse un chiste a sí mismo. Tendríamos que desdoblarnos, ¿no?, para contarnos chistes nosotros mismos. Y ahora ya sí, llegamos a las conclusiones. Si habéis llegado hasta aquí, si habéis tenido el valor y las ganas de llegar hasta el final. Bueno,
a grandes rasgos, ¿qué conclusiones, qué recapitulaciones podemos hacer sobre todo esto que he dicho? Bueno, pues que el humor efectivamente puede abordarse desde diferentes perspectivas, como hemos visto, desde la semántica, desde el psicoanálisis, que es una cosa ni filosófica ni lingüística, pero muy interesante para analizar la literatura. Podemos analizarlo también desde la filosofía, en fin, desde diferentes perspectivas. También podemos extraer que no existe una única teoría capaz de explicar por completo por qué nos reímos. Y yo creo que esto tiene que ver en gran medida con la subjetividad. Como he dicho antes, no es lo mismo contar un chiste en la India que contar un chiste, yo qué sé, en Italia, o en Eslovenia, o en España. El humor posee un gran componente de subjetividad y eso se ve en que nos hace gracia a nosotros occidentales y que les hace gracia a las personas de Oriente, por ejemplo. Más cosas. La risa puede surgir de la superioridad, de la incongruencia, de la liberación de tensiones o de la ruptura de las expectativas. De nuevo, hay 20.000 formas de humor y no podemos detenernos a explicarlas todas. Pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Hacer ese ejercicio de distanciamiento cuando vemos una película de humor o cuando escuchamos un chiste y pensar en cuáles son los mecanismos que operan para que eso nos haga gracia. Más cosas. El humor verbal se apoya en mecanismos complejos de interpretación e inferencia. De nuevo, lo que decían Sperber y Wilson en su teoría de la relevancia. La comicidad, como hemos visto, no pertenece solo al chiste. También está presente en la literatura, en el cine, en las series, en las formas de literatura popular y de cultura popular. Y la comedia posee además una importante dimensión crítica y subversiva. Eso, desde luego, eso es fundamental. Lo vemos en Gargantúa y Pantagruel, lo vemos en Alicia en el País de las Maravillas, pero sobre todo lo vemos en las sátiras, en Larra, en Quevedo, en Juvenal, en Persio, etcétera, etcétera. En Aristófanes, con Lisístrata, desde luego. Si no conocéis el argumento de Lisístrata, lo resumo rápidamente. Las mujeres, bueno, hay una guerra, si mal no recuerdo es la guerra del Peloponeso, y para que los hombres terminen la guerra, las mujeres deciden hacer una huelga sexual. Es decir, no van a mantener relaciones sexuales con los hombres hasta que termine la guerra. La premisa es impresionante y y la obra de teatro es genial, sencillamente genial. Bueno, muchos de estos mecanismos, también hay que decirlo, aparecen combinados en una misma obra. De hecho, es raro, insólito, yo diría que imposible, que en una obra, entiéndase canción, entiéndase literatura, entiéndase cine, serie, lo que sea, yo diría que es imposible que en una obra solamente haya un tipo de humor. Es, vamos, imposible y diría que si existe, vaya rollazo. Lo diferente es que los diferentes mecanismos del humor se vayan combinando, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, que en la realidad todo esto que hemos visto constituye una aproximación muy general y es simplemente un acercamiento y una forma de invitar a quien esté viendo esto que cuando escuche un chiste, cuando vea un gag en televisión o cine o música o donde sea, se pregunte qué mecanismos están operando ahí. Todas estas cuestiones pueden analizarse muchísimo más y si en un futuro tengo tiempo y ganas, sobre todo ganas, porque estos vídeos llevan un curro importante, analizaré diferentes cuestiones que hemos visto en este vídeo. Así que nada, muchas gracias por ver esto si has llegado aquí. Si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, alguna crítica, pónmelo en los comentarios que te leeré encantado. Y finalmente, bueno, aquí os invito a leer parte de la bibliografía que he utilizado. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo.